turno de preguntas, un poco de debate. Así que, ¿quién quiere alguien comentar algo? Adelante, Ricardo. ¿Sí? Ahora. Mientras levantan la mano. Hay una cosa que se me ha olvidado y es muy importante para el tema de la rehabilitación y ponernos en marcha no solo de la energética, sino de toda. Es la generación de empleo. La generación de empleo. Si se enchufa dinero o se mete dinero a la sociedad a nivel de hacer rehabilitación, todo ese paro que hay a nivel de la construcción que se ha quedado en la sociedad, ese paro entraría o sería uno de los primeros que podrían entrar en el tema de que si se mueve mucho el tema de la rehabilitación. Y nos interesa a todos. Hola, buenos días. Soy Octavio Tarancón, soy arquitecto, soy presidente de una comunidad de propietarios de 8 portales y 135 vecinos. Y bueno, tenemos un estudio que también hace certificados de energía y estamos viendo a ver el tema de las auditorías energéticas. Quería hacer primero una pregunta a Fernando de los Mozos con respecto a… Había hablado de una lista de empresas que realizaban el control de lo instalado y que estaban, como si dijéramos, autorizadas por el IDAE. ¿Cómo se puede entrar dentro de esa lista de empresas? Ostras, lo he dicho yo. Vamos a ver qué pasa, porque no funciona. Vale. La lista no es del IDAE, es una lista acreditada por el Ministerio de Fomento, porque son empresas de control de calidad de la edificación. Entonces, es una lista que el Ministerio de Fomento le pedirá una serie de información para acreditarla. Supongo que cada ciertos años le volverá a revisar esa documentación, pero nosotros hemos utilizado esas empresas porque en teoría son empresas independientes, que no forman parte del ciclo, sería independiente a la dirección de obra, al arquitecto protagonista de la obra y a todo el mundo, que a nosotros nos da una cierta garantía. Entonces, ¿cómo pertenecer a esa lista? Pues tienes que entrar en la página web del Ministerio de Fomento y ver qué es lo que le piden para acreditarse como empresa de control de calidad. Pero en la mayor parte de las ocasiones este tipo de empresas son empresas que lo que hacen es controlar la calidad de la ejecución de obra, pues haciendo catas, haciendo tomas, haciendo en fin, una serie de ensayos para medir una serie de calidad en la edificación, que normalmente contrata y paga la propiedad, que es el primer interesado en que la obra que recepciona está en todos los niveles de calidad. Entonces, bueno, nosotros hemos utilizado esa figura de empresa porque ya está acreditada y hay una lista pública para que haga ese tipo de trabajo, que evidentemente no es de control de calidad de obra, sino de control de ejecución, o sea, de que se ha ejecutado en cantidad y calidad el proyecto que originalmente se le dio la ayuda, ¿no? Sería como una forma, pero no sé exactamente, pero en esa página web del Ministerio de Fomento, vamos, si entras en la página web de IDAE, hay el link y te manda la de Fomento y ahí verá qué tipo de carácter. Normalmente son empresas, los SGS, en fin, este tipo de empresas grandes que tienen laboratorio de ensayo, no sé qué, en fin, que tienen un cierto volumen, una cierta de medios técnicos y humanos, ¿no? Quería aprovechar para hacer otra pregunta o un comentario. Como presidente que soy, y además da la casualidad que mi socia en el estudio también es presidenta o ha sido presidenta de otra comunidad, quería hacerle un comentario a Ricardo Pulido con respecto al servicio que consideramos que dan los administradores de fincas. Son dos casos aislados, pero es verdad que no nos parece que sea como realmente aislado, ¿no? Nos parece que el administrador de fincas, en general, es conocedor de muchas tramitaciones y demás, pero no es técnico. No es técnico. Entonces, lo que es la administración de fincas adolece de un asesoramiento técnico, en la mayoría de los casos, muy fuerte, con lo cual no se puede enfrentar a comparativos como los que comentaba Vicente, de decir, me pongo con la empresa de gasoil, a hacer una serie de temas, por ejemplo, incluso también tampoco se plantea un registro del edificio, un registro de todas las obras que se hacen en un edificio. Es decir, nos encontramos con administraciones de fincas que, como cada año, porque en el caso de Vicente dice que se mantiene lleva 12 años o algo así, pero en nuestras comunidades se van cambiando cada año el presidente y como nadie quiere ser presidente, no se sabe lo que se hace y ocurre que a lo mejor una cubierta que se reparó hace 4 años se vuelve a reparar, porque como se hizo, con unos comparativos como se hicieron, no hay un registro de que se vuelva a reparar y así ocurre con más cosas. Entonces yo lo único que es una crítica, pero también es como una oportunidad para el administrador de fincas para fortalecerse incluso de cara a todo este movimiento ahora de revisión energética y demás,
que busquen un asesoramiento técnico, ya sea ANER o personas competentes, y que vayan en equipo. No me parece, de cara a una comunidad, que de repente le planteen, no, es que usted va a pagar al técnico, porque al final vuelve a ser una derrama para la comunidad. Lo interesante sería que la propia administración estuviera bien armada en ese sentido. Sí, pero somos administradores de fincas. Somos administradores de fincas, no somos técnicos, como muy bien has dicho. ¿Qué es lo que hago yo? Y yo creo que es lo que hay que hacer. Utilizar los profesionales que correspondan en un momento dado. Y al final, ¿quién decide? Siempre decide la comunidad de propietarios. En el caso que yo he puesto ahí, tengo 4 ofertas para hacer una pre-ITE. Van de 30.000 a 80.000 euros. No tengo ni idea de cuál es la más interesante. Me reúno con mi junta de gobierno y les digo, mira, lo más coherente es pedir presupuestos de diferentes arquitectos técnicos o superiores que nos den una valoración, ¿para qué? Económica. Para el tema de definir que están presentando lo mismo, que sea un presupuesto homogéneo para que la comunidad pueda decidir, hacer el tema de control de la obra y la certificación del final de obra. Pero eso no es el administrador el que tiene que hacerlo. Eso tiene que contratarlo la comunidad de propietarios para velar porque el dinero que va a invertir en una obra sea el correcto. Y luego nos podemos confundir, pero el administrador lo único que puede hacer es asesorar. Muchas veces se nos dice, no, es que los administradores… No, los administradores estamos para asesorar y quien decide siempre es la comunidad. En el caso que me comentas del registro, las comunidades de propietarios, si se llevan correctamente, todos los años tienen que hacer una reunión anual en la cual se aprueban los gastos y en la cual se refleja todas las obras, todo lo que hay. Y eso en el libro de actas tiene que estar ahí justificado lo que corresponda. Vamos a profesionalizar. Yo soy el primero que quiero que se profesionalice nuestra profesión y que se valore. Porque la verdad estamos ahí entre poner de acuerdo a 80 personas para tomar una decisión. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil hacerlo y siempre hay suspicacias, siempre hay suspicacias. Si yo traigo un señor, como comentabas, mira, este señor trabaja conmigo, en la administración está, que ya hay algo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evitar que haya algo. Oiga, estas son las 4 empresas. Y siempre digo que si algún propietario de la comunidad de propietarios conoce a una empresa o conoce a un técnico, que me lo diga para que entre también en la criba o en la propuesta. Y así es como tenemos que ir poco a poco. Buenas. A ver, Ricardo, somos admiradores tuyos, como te has dado cuenta, y por eso estás aquí, porque eres una persona que lo explica las cosas bastante claras y te entendemos. Pero quería hacer una puntualización. A ver, cuando decías, no queremos ayudas a fondo perdido, voy a empezar por el final. Nosotros, en una reunión con el Ministerio de Fomento, le dijimos que no era políticamente correcto, pero ahora que nos oye casi nadie, menos subvención y más comunicación. Dijimos, menos subvención, no cero subvención. ¿Por qué? Por lo siguiente, y tú hacías esta pregunta, ¿qué pasa cuando se acaban las ayudas de dinero público? Pues la idea es la siguiente, si nosotros conseguimos, como hace el IDAE ahora del PARER y como se han hecho en otros, que si te das cuenta la cantidad para toda España es muy poco, y fíjate lo que nos está costando que se vaya gestionando, pero eso es otro tema. Entonces lo que queremos es que, como la ley de las 3 R lo sugería a las comunidades, aunque tienen transferidas las competencias, imagínate que en cada provincia de España se hiciese un edificio piloto y los vecinos, 80 vecinos, bueno, viene bien, que van a la panadería, que la han hecho y dicen a la panadería, oye, o en el mercado, pues chica, yo he hecho la rehabilitación, yo he puesto la fachada, las ventanas y pago menos. Eso es lo que queremos que las instituciones públicas hagan, o sea, que den el empuje para arrancar. Luego, sabemos que no va a haber ayuda, ya hemos visto las ayudas que han bajado mucho, pero creo que necesitamos ese empujón, no como tal. Al final, ¿cómo venderemos y cómo será la rehabilitación en España, como está pasando en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, por ejemplo, ahora? Se va a hacer por convencimiento del usuario, no necesita que le den ni un duro, porque ya se ha demostrado con sus vecinos, con los edificios pilotos que se han hecho, que ahorran, que están pagando un 50% menos. Sí, pero para arrancar, como dices, hace falta liquidez, financiación. Pues por eso les pedimos las ayudas, el 30% a fondo perdido y el resto, como hace el IDAE, el 80% de interés y a muy bajo interés. Pero a fondo perdido estamos perdiendo dinero. Fondo perdido, perdiendo dinero. No podemos perder dinero. Ahora te diría una cosa. Lo que planteas, yo el fondo perdido sí lo diría para personas de la sociedad con necesidades, ¿vale? Eso yo no voy en contra. O sea, aquellos que tengan necesidades, que se les ayude para que no se queden fuera de. Pero en el grueso general,
que se plantee un préstamo, como está comentando Fernando, un préstamo a nivel coste cero. Y entonces, eso que comentas de que se haga un proyecto piloto, que se haga de la misma forma, pero un proyecto piloto para que se presente el final, pero que se pague como estamos diciendo, como yo propongo, en el sentido de que no sea un coste para la sociedad, no sea un coste para el ministerio, sino que cada uno lo pague. Mira, te vamos a contar un caso concreto y conciso, y además está aquí Ana Belén, en Valladolid. En Valladolid se va a hacer el LR2 City, son 400 viviendas con fondos europeos. Entonces ve el Ayuntamiento de Valladolid y viene a ver el PREI que conocéis, que hicimos aquí. Y luego dice, joder, esto es cojonudo, vamos a hacerlo en Valladolid, al lado de las 400 viviendas, que los 400 personas que se van a hacer con fondos europeos, que no es el 100%, ya te lo digo, pues lo vean y vean que hay un ahorro. Bueno, ¿quieres creerte? Las cifras no me las tomes al pie de la letra, no la podía concretar Ana Belén, pero no se trata de las cifras concretas. Imagínate que a cada vecino, si no tuviese ninguna ayuda, cero, ni la ayuda de ANER, que nosotros ayudábamos también con un porcentaje, le salían, creo, 10.000 euros. Con las ayudas del IDAE, con las ayudas de ANER y nuestros patrocinadores por un PREI, pues a lo mejor se lo dejamos en 3.000 y pico, no sé exactamente así, pero una cantidad similar. ¿Quieres creerte que no lo hemos podido hacer? O sea, y eso que ha habido ayudas a fondo pedido el 30%. Y la financiación a del IDAE. Entonces, yo creo, y he empezado antes por el final, y he dicho y repito, menos subvención y más comunicación, porque la comunicación es vital. Pero para el arranque, de verdad, Ricardo, necesitamos que la Administración nos dé un empuje. Estáis coincidiendo, ¿no? El único motivo que comentas es que quizá a fondo perdido no lo ves tan claro. Estabas indicando, un tema que es lo que nos ha pasado a nosotros, que sí para el grupo de gente que quizá tenga menos recursos y demás. Hombre, a todo el mundo le va a ayudar porque en una comunidad hay gente que puede, gente que no puede, y a veces, pues por los que no pueden de la comunidad se para la obra completa. Entonces, esa pequeña parte de fondo perdido siempre va a ayudar. No es el camino, evidentemente a largo plazo no es el camino, no podemos vivir de eso, no podemos depender de eso, pero para mover el sector de la rehabilitación, para arrancar ahora esta nueva etapa, desde luego nos va a venir bien. Y de paso a Iván, que quería comentar algo, está viendo paso. Sí, bueno, no, hemos cambiado de tema, pero creo que ha estado encima de la mesa lo que es un edificio ahora, y lo ha explicado muy bien Francisco. El problema de los administradores es que son personas que administran una finca. Una finca es una cosa súper compleja ahora mismo. Hemos hablado de unas subvenciones que ha explicado Fernando, que habéis visto lo complejo que son de pedir, todo lo que hay que pedir. Hablamos de eficiencia energética, de calderas con todos los sistemas distintos, de ascensores, de regulación de radiadores. A mí me parece que ha cambiado el paradigma de la administración de una finca. Un administrador de finca no puede ser un contable que lleve la contabilidad de la finca, sino tiene que ser un servicio mucho más complejo y completado con técnicos. Entonces, tampoco podemos pedir, como decía el compañero presidente, pues menos coste con más servicio. Obviamente, él, como ha dicho, es ingeniero y él quiere, realmente lo que quiere es una contabilidad, porque todo ese trabajo técnico lo está llevando a cabo prácticamente él. Pero creo que lo que tenemos que pensar es que un edificio es una cosa complejísima, y la foto que ha puesto de los años 60 o de antes de un edificio de lujo, que sigue siendo vigente, pero toda la chicha de dentro se ha cambiado. Y esa chicha es muy, muy, muy compleja, y tiene que haber un agente especializado para cada caso: subvención, ascensores, gestión de la electricidad, gestión de la calefacción, obras, para completar al administrador de finca. Y no sé si, yo creo que eso también completa lo que decía el compañero arquitecto, de que un administrador no puede ser Dios, es imposible. Muy bien. Yo quería hacer un comentario. Ricardo, hoy os toca, sois los protagonistas, los administradores de fincas. Es que lo sois porque jugáis un papel vital en la rehabilitación de las comunidades de propietarios, vital porque sois el acceso, y los que muchas cosas hacéis, convencéis al presidente o a la comunidad de que haga una obra. Lo que nos pasa a veces es que cuando viene del otro lado, que la comunidad tiene interés y bueno, lo trasladan al administrador. Yo, pues, charlas he tenido con algunos compañeros tuyos, a veces digo, joder, coñazo, una obra. Vaya, es un rollo. Vaya la que me ha caído ahora con la obra. Esto, a ver, esto es, bueno, pues a día de hoy, según está el sistema, pues puede ser así. Es un lastre para nosotros, para el desarrollo de la rehabilitación, porque, bueno, al final, si es un engorro para el administrador, pues claro, no nos anima, no nos dinamiza el mercado.
Yo sé que tú no piensas así, por eso digo, ¿qué podemos hacer para concienciar a los administradores de que, no sé, o para convencerles o para que una obra les resulte atractivo, que puedan ellos mismos convencer a las comunidades, vender rehabilitación energética, mover el mercado, hacer que los usuarios ahorren, que tengan más confort y que no sea un engorro para ellos? Pero el tema no es el administrador, es que nos equivocamos. El administrador es el gestor de la comunidad de propietarios. Pero yo diría más a Fernando, que me eche una mano Fernando. Si Fernando pudiera venir a las reuniones de vecinos, yo le presento, haríamos todos los proyectos. Quiero decir que lo que tenemos que tener es de lo público el tema de la convicción, no en despacho, sino en sociedad, de que queremos sacar adelante este tema y que vamos a ayudar económicamente. Pagando todo su dinero, porque es lo importante, es pagando el dinero. Lo único que decimos es que nos adelanten. No hemos adelantado a bancos dinero para que no se fueran al garete, pues vamos a adelantarlo a la sociedad. ¿Qué mejor eslogan político para un político decir he adelantado dinero a la sociedad para rehabilitar todo el parque inmobiliario de España? Es que eso vende mucho, pero aunque venda, lo importante es que se ejecuta la rehabilitación. Entonces, con lo que me dice Alberto, los administradores trabajamos con las contabilidades, trabajamos con atender a los propietarios. Cuando tenemos un cliente, que vosotros conocéis un cliente, nosotros es un cliente que se divide en 80 clientes. Y los 80 clientes en un momento dado nos pueden llamar y quieren hablar con el administrador. Tenemos que hacer ahí la función de escucharles, de hablarles, porque algunas veces que se pueden solucionar y otras veces que lo único que se quiere es hablar. Y tenemos que hacer esa función y queremos hablar porque somos así. Entonces nos cuentan sus historias, ¿qué nos pasa? Eso no pasa en la administración a nivel de tomar decisiones, en el sentido de cuando estamos tomando decisiones a nivel de un préstamo. Pero bueno, ¿por qué lo decía esto? Lo decía porque yo lo que quiero es trabajar. Y el hecho de que mi cliente vaya a hacer una inversión grande en el tema de la rehabilitación energética, yo pondré todo de mi parte para que salga adelante porque es un beneficio para mi cliente. Aunque dentro de un año me digan, Ricardo, te vas porque tengo otro presupuesto que es 30% menos. Pero yo en ese momento he pulsado ahí y he dicho, vamos a hacer esto que puede ser interesante, sopesarlo, mirarlo y plantearlo, que es vuestro interés. Y al final el comunero es el que tiene que decidir y tiene que plantear. ¿Por qué yo digo que hay que profesionalizar no solo el administrador de fincas, sino todo lo que conlleva las empresas? A mí me ha encantado la exposición de los dos profesionales en el sentido de que de eso es lo que estamos hablando y eso es lo que se tiene que convencer, de que un edificio es una cosa viva y hay que darle, hay que cuidarle, hay que echarle betún como echamos a los zapatos, hay que prever, hay que hacer un mantenimiento, cosas que Vicente, nuestro presidente, dice, tenemos 6.000 euros todos los años para el tema de gastos. Es que está vivo el edificio. Hay que prever el tema. Entonces, esa cultura es la que tenemos que trasladar a los propietarios, pero son los propietarios, no el administrador. Entonces, a mí no me importa trabajar, pero sí, el tema de tener un profesional que me haga el estudio de las diferentes alternativas y la solución técnica que realmente es la correcta para la comunidad de propietarios y ese señor me va a hacer la certificación y el control de la obra y ese señor me va a hacer el tema de la certificación para pagar, pues yo estoy mucho más tranquilo, pero eso hay que pagarlo y no lo puede pagar el administrador, lo tiene que pagar la comunidad porque al final es la que se queda con el bien, porque yo, como comentas, al año que viene me voy. ¿Me explico? Es mentalizarnos entre todos y además no tenemos que ser pasivos en este tema, tenemos que ser activos y tenemos que ser personas anónimas. Las personas anónimas somos las que tenemos que sacar adelante estas cosas, porque a mí me ha costado mucho llegar a organismos oficiales, me ha costado mucho, pero como soy muy pesado, insisto y sobre todo nadie me ha dicho todavía que me equivoco con el tema de lo del fondo de liquidez y nadie me ha dicho que me infondo con el tema del IVA, del 347, nadie. Entonces, que nadie me diga eso, y lo he oído a mucha gente, hay que luchar por eso, y hay que luchar, y hay que aportar. Muy bien. Sí, más o menos. No, bueno, estábamos comentando aquí Vicente, dice, joder, es que a mí como presidente me ayudaría mejor que el administrador. Entonces ya estamos aquí hablando de ideas, ¿no? Me ofreciese un listado de servicios accesorios, es decir, joder, pues no sé, estamos apuntando audit de buen fin de obra, no sé, ayudarme que me informe de la gestión de las subvenciones existentes, de las instalaciones que puedo hacer eficientes,
O sea, Sí. pero Eso se lo he comentado a micrófono cerrado, pero veo que voy a Me tener gusta, que... me gusta. No, es que como veo que al tema de los variables a lo mejor sería... En fin, yo entiendo la complejidad que tiene el servicio de lo que es la administración. Lo que también yo, desde mi visión, lo que creo es que al administrador del año 2008 para adelante se le pide más. Se le pide más porque si no... en las comunidades todo le va a parecer caro. Es decir, por un servicio de administración o de contabilidad que cada 6 meses te presentan las cuentas, el pagar, y digo una cifra, 300 euros al mes, para una comunidad como la nuestra, es que no le vemos beneficio. Entonces, ¿qué es lo que estamos exigiéndole a nuestros administradores, que a veces los quemamos? Oye, preséntame 10 presupuestos distintos, tal. Quiero, oye, mira, han terminado la obra. Digo, oye, mira, no tengo tiempo porque estoy de viaje. ¿Puedes subir a la azotea y ver si está bien hecho o no está bien hecho antes de yo pagarte? Joder, es que yo no soy técnico. Bueno, ya, pero yo no puedo ver qué es lo que han hecho, qué es lo que han hecho. ¿Cómo vamos a pagar a alguien que no sabemos si han hecho? Y digo lo de la azotea, pero bueno, podría ser también una tubería o cualquier cosa, ¿no? Entonces, son una serie de servicios que yo creo que las comunidades estamos demandando. Y estamos demandando porque al final tienen que ver con la buena gestión de un gasto realizado o con haber elegido al proveedor adecuado y a lo mejor, bueno, es decir, no digo yo que una administración se cargue de gastos contratando técnicos o algo así, pero por lo menos que subcontrate, igual que suelen subcontratar, y es un servicio que yo he apreciado mucho en mis administraciones, son las subcontratas. Ahora mismo no tenemos problemas de impagos, gracias a Dios, pero hemos tenido problemas con impagos de vecinos, problemas con impagos o con el portero en cuestión. Y curiosamente sí que ha habido una buena conexión entre abogados y administración de fincas, pero no ha habido una gran conexión entre abogados y otro tipo, entre administradores de fincas y otro tipo de técnicos que vamos también exigiendo. A mí me parecería una gran tarjeta de presentación que una administración me viniera con un listado amplio de proveedores que me ofrecieran una serie de servicios, aunque tuviera que pagar mejor variable que fijo, también he de decirlo, pero que, por ejemplo, cuando yo hago todas estas obras chiquitillas que tengo que hacer, pues porque se me ha cascado una cañería de hierro, como digo, un codo de tal sitio, pues una goterilla en la parte de arriba, pues que me viniera alguien de la asociación que fuera o del técnico que fuera y me dijera, oye, eso está bien hecho, presidente, puedes pagar. Si no es que te tiembla el pulso cada vez que pagas una facturilla de 3.000 euros, porque digo, bueno, ¿y este tío me estará haciendo bien o no me estará haciendo bien? Pues eso. Pero bueno, eso, Vicente, lo has tenido este año, el año anterior y hace 20 años lo has tenido igual. O sea, el reparar siempre las comunidades de propietarios siempre se han tenido que reparar. El hecho de que se le exija un poco al administrador algo que no es su competencia, yo entiendo que si exiges algo que no es de su competencia, tienes que pedir, o sea, tienes que ir al que realmente sabe qué es. Yo no sé si un codo te lo han reparado bien. Yo no lo sé, realmente. Hombre, físicamente lo puedo ver y decir, sí. ¿Qué podemos hacer? Y así metemos a NAER en el meollo. Lo que podemos hacer es que las asociaciones de rehabilitación hagan una bolsa de trabajo para dar un servicio a las comunidades, Ricardo. que de hecho yo lo hablé con el tema de Valladolid, lo he hablado con Ana Belén, el tema de esa prevención o ese informe técnico que se den a las comunidades de propietarios. Pero ya estamos hablando de un coste, ¿vale? Y entonces, cuando dices coste en la comunidad de propietarios, como dice Vicente, eso lo tenía que dar el administrador. No, es que es otra cosa totalmente diferente. En tanto en cuanto no separemos una cosa de otra, o sea, al administrador habrá que exigirle por lo que son sus funciones y todo lo que tenga que plantear, pero todo lo que se salga del ámbito del administrador tendremos que ir al profesional correspondiente. Y hay un campo también ahí muy importante, del tema de prevención en las comunidades de propietarios, muy importante. No sé, y el tema del administrador, por llevar la contabilidad lo llevamos, tenemos nuestras inversiones en nuestros programas y tal, pero hay que preparar las juntas, hay que saber realmente en el tema de las juntas qué votaciones se puede hacer, qué no votaciones se pueden hacer, cómo reflejar todos los datos, como comentaba Fernando, para que cuando vayas a un organismo público a pedir una ayuda esté perfectamente con las mayorías, con las impugnaciones y tal. Hay una serie de cosas que se dan por hechas, pero que ese es nuestro trabajo.
¿de acuerdo? Y el abogado es el que tiene su trabajo y sus juicios. Perdona, te quería hacer una relación. A ver, Ricardo, ¿tú no crees que el administrador del año 2020 puede ser un coordinador y efectivamente no tiene que saber más que lo que sabe, que ya tenéis bastante, y además el acongoje de todos los años cuando hace la reunión anual a ver si te van a echar o no, porque eso me imagino que está en la mente todos los años? Entonces, lo de coordinador me refiero, efectivamente, no tenéis por qué supervisar ahora ni entender a lo mejor, pero sí contratar, como decías en la obra que comentabas antes de 5 presupuestos, al profesional, que puede ser un arquitecto, un ingeniero, en el cual haga una memoria tipo de lo que es necesario hacer, y con esa memoria vosotros como coordinadores, no tienes por qué entender, se la pasas a los 5 presupuestos que quieras y dices, esto es lo que la comunidad quiere, y la comunidad, no vosotros, le tiene que pagar a ese profesional que es neutral y que ha hecho una memoria de lo que necesitáis. Y luego lo que yo te comentaba esta mañana, y sí creemos, y de hecho sabes que tenemos un acuerdo con el Consejo General de Administradores y que con el presidente estamos hablando de ver cómo podemos hacer que lo que el administrador haga que no sea de su competencia, que esté tal, lo cobre. Pero ¿por qué no va a cobrar por hacer una labor de coordinación? Y ahí ya sé lo que me vas a decir y no quiero entrar en más polémica en el sentido, bueno, ¿es dentro de mis funciones? Pues si es dentro de las funciones, genial. Que no, lo tenéis que cobrar, y nosotros, los profesionales y las asociaciones, tenemos que ayudaros a que si hacéis algo que no corresponde, que se cobre. Pero la coordinación, dime si Pedro, crees que el administrador del futuro puede ser un coordinador. La coordinación es como decía Fernando, tenemos que ser lo más claros posible y transparentes posible los administradores de fincas. Ya no me estoy poniendo a nivel de la administración, tenemos que intentar ser como la administración a nivel de ser transparentes. Si yo soy el coordinador y yo soy el que he mandado a 4 personas o 4 empresas, siempre voy a tener a alguien que va a decir, ¿por qué esas 4 empresas y otras no empresas? Yo prefiero salirme de ahí y tener las 4 empresas y que sean las comunidades las que valoran los propietarios. Es decir, yo prefiero que yo tengo empresas que puedo conocer y que pueden ser interesantes por el trabajo que yo he tenido, pero yo siempre en las reuniones digo, ¿hay alguien que conozca alguna empresa y tal para que entre siempre en la que va? Porque al final no podemos nosotros plantear. Eso hay soluciones que yo las tengo en la mente, que es un tema, un negocio que ya lo plantearemos, que es muy interesante. Es abrir un poco el abanico para que haya posibilidades de tener empresas en las comunidades de propietarios y no dependa de un filtro, de un gestor, de un administrador de fincas o de quien corresponda, sino que tenga una variedad, ¿no? Eso sí se puede hacer. Pero tenemos que mantenernos al margen. Yo cada vez que voy a una reunión, los que me conocen ya no, pero la primera... Ya veo caras ahí que me están diciendo, uy, ¿por dónde viene este? A ver, ¿a qué nos va a contar esto de la biomasa? ¿Este qué nos va a contar? ¿No? Entonces, ahí tenemos que ser muy directos y muy claros. Esto es lo que hay y estos son lo que tienen que decir ustedes. Hay por ahí una pregunta. ¿Ya? ¿Se oye? Sí. Sí. Soy José Catarineu de Teiser Climatización. Somos una empresa dedicada a las instalaciones térmicas y otras instalaciones pues, relacionadas con ella. Instaladores y con componente de ingeniería. Entonces, quería hacer unas cuantas preguntas, pero que no cunda el pánico, porque voy a ver si las resumo. Hay una pregunta muy escueta, también me gustaría hacer unas reflexiones, pero esas las anularé. Hay una pregunta muy escueta, que creo que es un dato que has dado tú, Fernando, sobre el volumen de reformas en edificación del año 2005. No sé si se ha hablado de 20.000 a nivel nacional y de 5.000 en el año 2013. La verdad es que la cifra de 5.000 me parece absolutamente desalentadora. ¿Es así? Sí. Eso sí, hay que hacer la advertencia que esa estadística se hace según las licencias. Según las licencias. Puede haber un mercado, y de hecho lo hay. Hoy día yo creo que... Eso es lo que está controlado de obra de rehabilitación en vivienda, según solicitud de licencias. Yo pienso que hoy día cualquier actuación un poco seria pues requiere una licencia o un acto comunicado, por lo menos algún registro municipal de ese tipo, ¿no? Entonces, es verdaderamente desmotivador y desalentador 5.000 reformas, sobre todo cuando yo erróneamente pensaba que al existir ahora un mercado más importante, secundario, de compraventa de vivienda existente, pues iba a generarse un volumen importante
de reformas. Bueno, si esa cifra es así, la verdad es que es un poco de bajón. ¿Estáis de acuerdo, no? La otra pregunta era para Ricardo en cuanto a la solución energética. Me estoy ciñendo a lo nuestro, que es instalaciones térmicas, es decir, transformaciones a gas, instalación de paneles solares térmicos, transformación a biomasa, cualquier solución, un simple cambio de calderas que se plantea a una comunidad. ¿Qué factores de receptividad se podrían considerar en los usuarios? Te cito algunos que yo me gustaría que con tu experiencia dijeras cuáles son los más importantes. Yo creo que el principal es la rentabilidad. Es decir, la comunidad se enfrenta a una inversión y a un ahorro. Tienes que cuantificarlo con la mayor precisión posible y dar un parámetro de rentabilidad. El más sencillo es el retorno a la inversión. No me meto yo en el TIR o en algún parámetro dinámico de este tipo porque haría falta tener un programa informático y tal. El retorno a la inversión, es decir, usted gasta 100, ahorra 20 cada año, pues en 5 años ha retornado la inversión. Pienso que ese es el más importante, pero por cuestión de algo que yo creo que adolece hoy día este tipo de planteamientos, que es la pedagogía, yo no sé si hay una receptividad por conciencia medioambiental. No sé si existe o no existe. En cuanto a los vecinos, Hombre, depende donde estemos hablando y depende del nivel en el sitio. Yo, en Alcalá de Henares, que es donde estoy y donde hice el cambio de biomasa de la sala de calderas que hizo la mancomunidad para 256 viviendas, pues lo que les motivó es el tema económico, el ahorro del combustible. Ese era el tema económico. Entonces, en ese momento, aún salió con el tema de la AES, que fue una empresa que se llama Gebio, que es la que la hizo. Y ahí están los datos. Estamos, sin subir la cuota de la comunidad, estamos pagando 60.000 euros al año, ¿de acuerdo? 60.000 euros al año estamos pagando sin subir la cuota de la comunidad. Estamos amortizando el tema. La historia es que costaba 250.000 euros, quiero recordar, y en 4 años nos lo quitábamos del medio y a partir de ahí todo era ahorro. Como entramos en un programa en el que se planteaba una S por medio, pues ahí nos quedamos. Entonces, ahora es interesante, ahora es interesante con lo que hemos visto. No me gusta una cosa, no me gusta que no se vaya el 100% de la obra, el 100% de la obra, por el tema de, que yo no sé por qué se ha tomado ahí el tema de esa garantía del 10%, Fernando, de no dar el 10%, porque... No, que no te permiten financiar el 100% la administración, que no, que alguien tiene que correr un riesgo. O sea, la mejor manera de saber si alguien está comprometido por una obra es que tú pones el dinero. Mira lo que ha pasado en este país financiando el 100% de las hipotecas. ¿Ya lo has visto? Claro. Y el 120, míralo. Si ya lo hemos vivido eso y al final dices, si a mí no me ha costado un duro con no devolverlo... Bueno, a ver, Fernando. No sé. Y además, legalmente no te lo permiten. Vale, no lo permiten. Hemos tenido problemas para que der el Euribor más el 0%. El 0% que sepas que es subvención, porque en Bruselas te mide y dice, ¿cuál es el precio del dinero en el mercado? ¿El Euribor más el 0,5? Pues el 0,5 se le reconoce como subvención que está dando el Estado español a todos los españoles. O sea, que el 0% nos ha costado Dios y ayuda a justificarlo, porque es subvención, porque estamos por debajo del precio del mercado. Pero se recupera el dinero, es lo importante. Sí, es lo importante. Lo hemos hecho a posta, pero te quiero decir que a nosotros nos vigilan y nos intervienen. O sea, no podemos hacer lo que es dinero público y estamos sometidos bajo la ley de contrato del Estado. Entonces, claro, no podemos hacer, aunque te parezca razonable, tampoco lo podemos hacer. Claro, ahí es donde voy. Si es razonable, ¿por qué no se puede hacer? Pues habrá que cambiar lo que haya que cambiar. Estamos en el momento para hacerlo. Quiero decir que no es lo mismo hacer lo que ha pasado en las hipotecas, que es a nivel particular, una garantía particular, que estamos hablando del concepto que yo digo. Una comunidad de propietarios es un ente independiente totalmente a lo que hay en el mercado y tiene una garantía per se, en el sentido de que es la propiedad de cada uno de los propietarios que componen la comunidad de propietarios. Si se hace algo
yo incluso en mi propuesta decía Euribor más un 1%, un 2%, para que ese 1 o 2% fuera a fines sociales, a fines de cultura, a fines tal, etcétera. Y que eso se cogiera de fondos de la Unión Europea, del BIE, del Banco de la Inversión. A esos los quería yo ver un día, a los del Banco de la Inversión, y decirle, vente aquí, que ya verás, invierte aquí y a ver cómo lo hacemos. El tema es el económico. Y a mí me cuesta mucho, que es un poco lo que comentábamos antes, a mí me cuesta mucho el plantear, dudo ya, en plantear estas cosas en la comunidad de propietarios, porque te ven como que tienes un interés en sacar algo adelante, ¿sabes? Te da rabia, porque en el fondo tengo un ejemplo que se están ahorrando dinero, pero te queda ese puntito de decir... Pregunta, ¿se constata de alguna manera los ahorros comprometidos en el contrato con el profesional o la empresa que hace la reforma? En dinero, nosotros en dinero. O sea, nosotros... Sí, pero se constata que coinciden. O sea, es decir, cuando alguien ha comprometido 27 al año, es real, porque claro, aquí es muy difícil, porque hay subidas de los combustibles, hay una serie de factores que habría que internalizar en ese proceso, ¿no? Pero nosotros... Entonces, realmente ocurre lo que se compromete, porque nosotros a veces hemos comprobado, y concretamente no quiero romper una lanza por ningún sistema, pero hemos comprobado sobre un sistema que se está desacreditando mucho, que es la energía solar térmica, y hemos cuantificado ahorros superiores a los comprometidos, muy superiores. Es curioso, ¿eh? Entonces... Claro. El problema es que la solar térmica y todas estas energías que podían ser interesantes para el tema residencial, no hay una publicidad o una información de vamos a ponerlo en marcha en las comunidades de propietarios. Yo la biomasa era simplemente por el combustible que yo vi. Hicimos un contrato con la empresa, que es una S, y lo tenemos por 10 años y ahí perfectamente estaba estipulado con el IAE lo que había que hacer. ¿Qué pasa? Ahora sería diferente. Ahora nosotros lo que cogeríamos es financiación y ya nosotros directamente trataríamos con el suministrador. Hay un problema también, o hubo un problema con el tema del pellet. Se volvieron locos los del pellet, los que suministraban el pellet. Se creyeron que iba a ser como había muchas instalaciones, estaban avanzando el tema de las instalaciones, empezaron a aumentar el pellet, los que producían por aquí cerca. Grosso error, porque lo que tienes que hacer es fomentar que se consuma. Entonces, las empresas han buscado alternativas, han comprado zonas de terrenos donde están ellos haciendo, se están buscando las historias para que el pellet no suba, ¿de acuerdo? Para que tengan ellos directamente la posibilidad de suministrarte el pellet, ¿no? Quiere decir que no hay que matar, que hay que tener una visión a largo plazo, todos. No hay que ganar dinero rápidamente, hay que ganar dinero con el trabajo y en el futuro. Y hay que ahorrar a la comunidad desde el primer día, sí, pero hay que explicarles cómo va el tema. Si tienes que amortizar en 4 años la instalación, la tienes que amortizar con el ahorro que se genera. Y hablando de pellet, en nuestro caso, lo que hemos hecho en biomasa ha sido biomasa forestal y en obra nueva, con lo cual no tenemos datos constatables porque hemos entregado la obra y nos hemos olvidado de ella. Pero es una pregunta para Fernando sobre la biomasa y el pellet. ¿Este terminará siendo un mercado regulado o qué es lo que piensas? De momento no lo es, ¿no? No tengo ni idea. No tienes ni idea. Pero evidentemente no será regulado. Ya tenemos muchísimos ejemplos. Los biocombustibles, el 90% de los biocombustibles que entran en España entran por barco, no se fabrican aquí. Sí, se han cerrado fábricas. O sea, no le podemos poner puertas al campo. O sea, olvidémonos. Claro, el mercado es competitivo. Hay que acostumbrarse a competir. No estoy de acuerdo, y me parece magnífica esa idea. Lo que pasa es que ahora hablamos de datos energéticos de 2 o 3 céntimos el kilovatio hora de pellet, el gasóleo a 8 o 9, el gas natural a 6, que se está decantando muy a favor del gas natural, y la energía eléctrica, que solo es viable a través de bombas de calor o tal, a 14 o 15. Entonces, claro, lo del pellet es espectacular, ¿eh? Pero claro, todavía no hay experiencia suficiente para, a la larga, saber qué rentabilidad te da el pellet, porque aplicarlo en el medio urbano y en comunidad de propietarios no lo veo,
por dos cuestiones. Una, el sitio que necesita el silo de almacenamiento, que es muy difícil de conseguir, incluso en las instalaciones de carbón, y otro, que aunque sea una energía limpia y renovable, es limpia desde el punto de vista de la emisión de anhídrido carbónico y de gases de efecto invernadero, pero suelta un polvo amarillento de otro tipo de contaminaciones que en una ciudad es difícil de asumir. José, vamos, es lo que estamos yendo un poco ya del tema en sí de la jornada. He terminado, muchas gracias. Gracias, José. Quedaba esa última pregunta, esta pregunta hace un ratito, ya es la última y ya nosotros concluimos. Sí, buenos días. Mi nombre es Jesús de Biguri, yo soy auditor energético y bueno, en todo este debate que ha habido yo creo que se han dicho cosas muy interesantes. Yo, no sé, mi visión es que hay muchos actores en este tema y no es cuestión de que uno sea más responsable que otro, quizá todos somos un poco responsables, ¿no? Yo lo que veo es que por un lado es necesario que la Administración comunique las necesidades, pero comunique al usuario final. Pero por otro lado tenemos a los administradores de fincas que son el interlocutor de las comunidades de propietarios. Yo también he sido presidente durante 5 años de una comunidad que tenía un problema muy gordo con la constructora y la promotora. Y bueno, ahí necesitas, digamos, al administrador como esa persona que te va a ayudar a buscar una serie de profesionales que necesita la comunidad. Buscarlos de forma independiente por el presidente, como decía nuestro compañero, pues es complejo, se hace, pero es complejo. Entonces yo creo que aquí, de todas formas, no es echarle todo al administrador, es decir, el administrador puede buscar facilitar a esos profesionales, pero estoy con Ricardo en que la decisión la tiene la Junta de Propietarios y si no se deja esa forma, esa decisión libre, siempre hay malos entendidos y se piensa que el administrador está siendo untado por alguien, ¿no? Entonces, aquí viene la contratación de un profesional y en este sentido, pues parece que todas las comunidades o todo el mundo está acostumbrado a pedir 5 o 6 presupuestos que no le cueste un duro y luego ser capaz de elegir el mejor. ¿Y quién lo elige? Porque claro, si te casas con uno, va a ser el mejor, ¿vale? Y te va a demostrar que él es el mejor. Entonces aquí puede venir la contratación de un profesional independiente de las empresas de rehabilitación, en concreto, aunque pueda trabajar con alguna o lo que sea, pero que sea un estudio independiente. Y luego ya viene, por supuesto, la contratación de las empresas de rehabilitación que tienen que estar concienciadas también de la eficiencia energética. Y se hablaba de comprobación, ¿vale? Existe una comprobación de obra. También existe una posibilidad de comprobar el tema de auditoría desde el punto de vista energético, lo que se ha conseguido. Esto es más complejo, requiere un profesional cualificado con una cualificación EVO internacional, etcétera, etcétera. Mi idea aquí es que creo que entre todos podemos hacer cosas como para llegar a buen término y no creo que ni sobra nadie ni tiene la culpa de todo un sector o un colectivo en concreto. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la reflexión. Yo creo que al final todos los que estamos hoy aquí en la mesa, y aquí representamos, pues todos tenemos mucho que hacer y que decir para fomentar el sector de la rehabilitación energética. Por lo que toca quizá el tema de los administradores, pues nada, nos toca a las asociaciones, pues no sé, formaros, ayudaros, a que sea más fácil que podáis divulgar, que sois la llave muchas veces para las comunidades, que sea algo atractivo para vosotros, para todo el colectivo, ofrecer rehabilitación energética por lo que supone, por el valor añadido que supone para la comunidad y bueno, pues al final que tenemos que concienciar al usuario y todos los presentes de las bondades de la rehabilitación energética. Nada más, dar las gracias a los miembros de la mesa, a todo el público presente, esperamos que hayáis disfrutado y nada, hasta pronto, muchas gracias.